Que la gracia, la paz y el amor de Dios nuestro Padre esté siempre contigo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Deseo de todo corazón que estés muy contento sabiendo que Dios te ama y que Él tiene un plan bellísimo para ti y que no te va a abandonar hasta que seas feliz, hasta que alcances la santidad. El día de hoy estoy muy contento porque tengo a un invitado conmigo, una persona muy especial, un gran evangelizador. Debo confesarte que yo admiro mucho a este sacerdote. Desde antes que comenzara yo a realizar estos videos, yo veía su canal y me ponía muy contento de que hubiera sacerdotes que propagaran el evangelio a todas las personas e incansablemente anunciaran lo bueno que es estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Yo admiro mucho a este padre y me siento muy dichoso, muy contento de que haya aceptado a hacer esta entrevista conmigo y de que esté en esta tu parroquia digital. Les quiero dar la bienvenida a todos ustedes al Padre Luis Toro. Él con mucho gusto ha aceptado hacer este video para mayor gloria de Dios. Bienvenido, Padre. Te deseo de todo corazón que vivas todos los días enamorado de nuestro buen Jesús y con muchas ganas de anunciar su dulce nombre a todas las personas, como hasta el momento lo has estado haciendo. Muchas personas te quieren mucho, sienten mucha cercanía contigo porque tú les has ayudado a sacar muchas dudas que había en sus corazones sobre nuestro Señor Jesucristo, sobre nuestra bella Iglesia Católica, sobre nuestra Santísima Madre. Bienvenido, Padre Luis Toro. ¿Te gustaría decirle algunas palabras a todos los feligreses digitales que te están escuchando en este momento? Hola, mis queridos hermanos, soy el Padre Luis Toro de Venezuela. Qué alegría poder dirigirles un saludo a todos ustedes, los que pertenecen a esta parroquia digital del Padre Sergio. Mi corazón se salta de alegría al ver cómo un hermano sacerdote, cumpliendo aquel mandato de Jesucristo nuestro Señor, de San Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Este hermano sacerdote lo tiene presente y ha tratado pues de hacer este video conmigo. Se lo agradezco para en primer lugar manifestarme ese amor fraternal y esta alegría de poder estar llevando el evangelio, tanto él como yo, al mundo entero, cumpliendo el mandato de Jesús, de San Marcos capítulo 16, versículo 15. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree, se bautice y se salvará, y el que se resista a creer será condenado. Padre, mi corazón se llena de regocijo al ver que usted, como ministro de Dios Altísimo, también está haciendo el esfuerzo de llevar la palabra de Dios a todos los rincones del mundo. Como dice allá Hechos 1:8, recibirán la fuerza del Espíritu y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Saludo a todos los hermanos de esta parroquia digital del Padre Sergio y decirles que sigan adelante escuchando la palabra del Señor, que dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Si perseveran en mi palabra, ustedes serán verdaderos discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Les amo mucho y de todo corazón les mando un abrazo a la distancia y deseo que perseveren hasta el final en esa fe, en ese regalo que Dios nos ha dado. Gracias de todo corazón, Padre Luis Toro, por estas bellas palabras. No sabes lo mucho que significan en esta parroquia digital. Y bueno, he querido invitarte, Padre, para hacerte esta entrevista, porque sabemos que eres una persona muy espiritual. Y quiero aprovechar esto para que nos ayudes a disipar algunas dudas que tenemos. Fíjate, Padre, todos los días me preguntan, me dicen, ¿cómo podemos hacer una buena comunión? ¿Cómo podemos recibir de una manera correcta, de la mejor manera posible, a nuestro Señor Jesucristo en el sacramento de la comunión, dentro de la Santa Misa? Así que, Padre, no hay nadie mejor a quien preguntarle. ¿Qué consejos nos das tú para recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión? Gracias, Padre, por su pregunta. Me gusta esa pregunta.
De verdad que muchas personas tienen ese interrogante. ¿Cómo recibir mejor al Señor en la Eucaristía? ¿De qué forma? Bueno, en primer lugar debo decirle que no se debe recibir la Eucaristía sin estar convencido que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Podríamos decir espiritualmente, sería recibirle reconociendo que Él es Dios y está ahí presente. Porque si no, estaríamos cometiendo un gran error, porque según dice San Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 11, del versículo 27 en adelante, Él va a mostrar que si pecamos nosotros contra el pan o contra el cáliz, estamos pecando contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y dice, examinen cada quien su conciencia para cuando lo vayan a recibir, porque quien coma y beba sin discernir, es decir, sin descubrir que ahí está Cristo, se traga y come su propia condenación. Entonces, la primera actitud espiritual es reconocer que ahí está Jesucristo y que ese es Dios. Jesucristo es Dios y está ahí. Si no fuera Dios, no podría hacer ese gran milagro de quedarse en un pedazo de pan. Eso solamente lo puede hacer Dios. Y por eso, como solamente lo puede hacer Dios, yo tengo que convencerme que ahí está Dios. Al convencerme que ahí está Dios, yo puedo recibirlo con el mayor respeto posible. Ahora, la Iglesia nos dice que podemos recibirlo de varias maneras. Uno puede ser de pie y otra puede ser de rodillas. Hablemos ahí, miremos primero recibirlo de pie. Normalmente la gente lo recibe de pie. Otros acostumbran a arrodillarse. Pero algunos me han dicho, padre, pero es que el sacerdote no me da la comunión si lo recibo yo de rodillas. Debo decirle que la Iglesia lo permite recibirlo de rodillas. Pero si el sacerdote no lo recibe, no le da la comunión de rodillas a usted, no se ponga a pelear con él. Use la inteligencia que Dios nos ha dado. Entonces, cuando esté comulgando el que va adelante, cuando el sacerdote le está dando la comunión el que está adelante, usted que va detrás, dobla la rodilla delante del Señor y se levanta y recibe la comunión. No hay ningún problema, de modo que usted se arrodilla antes de recibir la comunión, cuando aquel que está delante suyo la esté recibiendo. Usted ya le expresó al Señor su respeto, su admiración y también creyendo que es Dios, se arrodilla delante de Él. No es arrodillarse por arrodillarse, es arrodillarse creyendo que es Dios, así lo están adorando. Y luego lo recibe con sincero corazón y se va a su asiento a darle gracias, a hacer lo que dice esa común unión de San Juan capítulo 6, versículo 56. Quien me come vivirá él en mí y yo en él. Entonces entro en una común unión con el Señor, le doy gracias dentro de mi corazón, lo he recibido dentro de mi ser, entonces yo paso a ser sagrario vivo de Dios, Él habita en mí. Pero debo aprovechar esa oportunidad para entablar una amistad profunda, un encuentro personal, un encuentro espiritual con el Señor. Aquello que dice Jesús, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Luego, otra persona me dice, padre, pero debo recibirlo en la boca o en la mano. La Iglesia lo permite recibirlo en la boca y recibirlo en la mano. Normalmente se permitió recibirlo en la mano para hacer más rápida la distribución. Uno recibe en la mano, se quita y viene el otro. Y después que uno se quita, comulga. Pero parece que esto no funcionó porque la gente lo recibe en la mano, se hace la cruz, después comulga y se quita. O sea, se hizo más largo. Hay sacerdotes que no les gusta darle la comunión en la boca a la gente porque dicen que tiene que ser en la mano. Eso es un error. La Iglesia no manda eso. La Iglesia dice puede ser en la boca, puede ser en la mano. Ahora, después de ese permiso que dio la Iglesia de recibirlo en la mano, hemos descubierto de que se presta para faltarle respeto al Santísimo, puesto que muchas personas lo agarran y se lo llevan a su casa. La meten en un libro, la hostia, o lo llevan a su casa y la guardan allá y se olvidan y hasta se pierde. Otros lo llevan a sectas satánicas, se lo roban
y se lo llevan a profanar el Santísimo. Por eso, si me piden un consejo, ¿cuál es la mejor forma? Yo le diría, es recibirlo en la boca, con el mayor respeto, con la mayor fe. Pero ¿es pecado recibirlo en la mano? No, es pecado que reciban en la mano y le falte el respeto. A veces incluso las manos están sucias y no se recibe como debería ser. Entonces mejor recibirlo en la mano. Esa es la condición. Pero recuerden que lo más importante es la parte espiritual, donde yo me convenzo de quién está ahí, mi Señor Jesucristo, y creo que Él es Dios, y entonces yo lo adoro en el pan y en el vino. A veces me dice, Padre, pero si yo lo recibo solamente en el pan, el Padre solamente comulga el pan y el vino, y yo solamente pan y vino no. ¿Por qué no? Le voy a explicar. Observen ustedes cuando están en la misa, el sacerdote agarra pan y agarra vino. Cuando están cantando el Cordero, agarra el pan, lo parte. Usted verá, observen en la misa, lo parte. Y agarra un pedacito y lo echa al cáliz, al vino. Y dice unas palabras en secreto. Las palabras que dice en secreto es el cuerpo y la sangre de Cristo. Suelta el pedacito de pan en el cáliz. Dice, unido en este cáliz, suelta el pan. Sea para nosotros alimento de vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. ¿Qué está diciendo en castellano? Que antes estaba el cuerpo por un lado, la sangre por otro lado, es decir, estábamos recordando la muerte de Cristo. Porque en la misa, tres cosas estamos celebrando: la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En el momento de la consagración estamos recordando y celebrando la muerte de Cristo, donde muere Cristo y derrama su sangre. Por eso el cuerpo por un lado, la sangre por otro, la muerte de Cristo. Pero luego viene cuando celebramos la parte de la resurrección, que el sacerdote se levanta y dice, este es el sacramento de nuestra fe. Y ustedes recuerdan diciendo, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Entonces estamos pasando de celebrar lo que es la muerte a la resurrección. Ya viene la parte de la resurrección. ¿Y qué es la parte de la resurrección? Lo que dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apareció un cordero que a pesar de haber sido degollado, estaba vivo y de pie. Ese es el que nosotros recibimos en la comunión. Nosotros no recibimos un cuerpo, un Cristo muerto. No vamos a recibir por un lado el cuerpo y por otro lado la sangre, porque sería un cuerpo, un Cristo muerto. Recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo que el sacerdote unió en el cáliz, agarrando el pan y echándolo en el cáliz. Entonces recibimos un Cristo vivo, a pesar de haber sido sacrificado. Este es el Cordero de Dios, dice después el sacerdote, que quita el pecado del mundo. Y yo soy nosotros invitados a la cena del Señor. Es el Cordero de Dios, a pesar de haber sido sacrificado, pero está vivo. Por eso usted puede comulgar solo con la especie de pan, bajo la especie de pan, o bajo la especie de vino. O puede comulgar bajo las dos especies. Lo que sí debe saber que el cuerpo y la sangre de Cristo está en el pan y el cuerpo y la sangre de Cristo está en el vino. Es un error teológico cuando a veces he visto, por ejemplo, que los ministros extraordinarios, el sacerdote dice el cuerpo de Cristo y luego el ministro extraordinario viene y dice la sangre de Cristo, como si tuviera separado el cuerpo y la sangre de Cristo. No, es el cuerpo de Cristo en el pan, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo en el pan y el vino, la sangre de Cristo en el pan y el vino. Es el Cristo total en el pan, el Cristo total en el vino. Esto no lo saben los hermanos separados. Y por eso los hermanos separados siempre nos están criticando a los católicos. Dice, los curas se comen el cuerpo y la sangre y a ustedes le dan el puro cuerpo. No, eso se llama ignorancia, desconocimiento. Por eso un católico ignorante mañana se vuelve protestante y como nunca conoció que estaba recibiendo a un Cristo vivo, cuerpo y sangre, un cordero, a pesar de haber sido degollado, estaba vivo, según dice Apocalipsis 5:6, como es ignorante de eso, se mete a protestante y dice, los curas comen el cuerpo y la sangre y a la pura gente le da el cuerpo, pero no le dan la sangre. Eso es error, eso es ignorancia, eso es desconocimiento. Entonces debemos saber, hermanos, que podemos recibirlo solo en la hostia, en la especie de pan o en la especie de vino. Incluso si se acabó el pan,
¿El sacerdote puede seguir repartiendo la comunión con el puro vino, el cuerpo y la sangre de Cristo? Claro que sí, no hay ningún problema. O también incluso puede llegar, se acabó la hostia consagrada, entonces agarra una hostia que no esté consagrada, moja la hostia en el cáliz, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, y puede darle la comunión. Ciertamente esa hostia no está consagrada, pero en este momento pasa a ser como un vehículo, un instrumento por donde pasa el cuerpo y la sangre de Cristo, que está en el cáliz. Entonces, bien puede recibirse el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque esa hostia no esté consagrada, ciertamente en esa hostia que no está consagrada no está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero en el vino, que está siendo transportado del cáliz a la boca suya, en ese vino sí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces usted puede recibirlo, no hay ningún problema. Solamente que hay personas que no lo saben. Padre Sergio, gracias por su pregunta y de verdad que me alegra mucho poderle responder a los hermanos. Recuerden, la mejor actitud es una actitud espiritual donde se reconoce a Dios como nuestro Señor, está presente en la hostia consagrada, tal como Jesús dijo, allá en Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo, que coma este pan vivirá para siempre, el pan que yo le daré en mi carne para la vida del mundo. Si creo eso, pues estoy recibiéndolo. Y en el versículo 53, en verdad les digo, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera vida. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Esto es verdad, esto no es mentira. Nosotros lo creemos y por eso lo celebramos. Gracias, Padre, por su pregunta. ¿Tiene alguna otra cosita más que decir? Gracias, Padre Luis, por esta respuesta. No cabe dudas de que eres un hombre de Dios, una persona que ama la oración y que ama y anhela recibir a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Comunión. Ahora, Padre, me gustaría que nos ayudaras con un tema más difícil, con un tema que en muchas ocasiones nos tiene confundidos. La gente me pregunta todos los días, Padre, ¿cuáles son los pecados que me impiden comulgar? Yo sé que son muchos, pero si pudieras, Padre, ¿nos podrías hacer un resumen de aquellos pecados que nos impiden recibir la Sagrada Comunión, recibir a nuestro Señor Jesucristo? Gracias, Padre Sergio, por esta pregunta muy interesante y trataré de responderla de la mejor manera. En las Sagradas Escrituras hay varias listas de pecados que todos podrían buscar en sus casas si están interesados en conocer lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el pecado. Por ejemplo, Gálatas 5:19 en adelante nos viene a explicar una lista de pecados. Colosenses capítulo 3, versículo 5, Efesios 5:5, Romanos 1:26 en adelante, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, y también de Mateo capítulo 5, versículo 27 en adelante, hasta el capítulo 12 se puede leer si quiere. Ahí hay varias listas de pecados en que podemos descubrir nosotros qué es lo que no le agrada a Dios. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los pecados que me impiden a mí comulgar? Y le voy a explicar cuáles son los pecados que nos impiden comulgar y por qué precisamente nos impide comulgar, cuál es el motivo que nos impide comulgar. Todos los pecados nos apartan de Dios, todos los pecados nos impide entrar en comunión con el Señor. Entonces es necesario que miremos esto. Vamos a ponerle pecados comunes que nosotros miremos y después miramos si nos impide o no comulgar. Por ejemplo, el robo, por ejemplo, el vivir en adulterio, vivir en concubinato, ir a los brujos, a los espiritistas, fumar el tabaco, por ejemplo, profanar la Eucaristía, hacerse pasar por sacerdote y confesar sin ser sacerdote. También hay otro pecado, por ejemplo, el odio, el vivir arrejuntado sin ser casado, los homosexuales que tienen
o parejas, hombre con hombre, mujer con mujer, lesbianas, son pecados comunes, son pecados graves, el aborto, el asesinato, la calumnia, la difamación, son pecados que nos dañan el alma. ¿Y cuándo nos prohíbe estos pecados comulgar? Nos prohíben comulgar cuando no hay un sincero arrepentimiento, cuando la persona no quiere cambiar de vida. Nos impide confesar y nos impide comulgar, las dos cosas. ¿Por qué? Primero, ¿por qué nos impide confesar? Porque no hay un arrepentimiento. Y recuerde que para una buena confesión se necesita examen de conciencia, dolor de haber pecado, propósito de la enmienda. Y si no hay propósito de la enmienda, no hay una sincera confesión. Entonces yo tengo que hacer un propósito de enmienda para poder yo confesarme bien. Si no, está bien, yo voy y le confieso el pecado al Padre, pero no quedo perdonado. Porque no hay un sincero arrepentimiento y un deseo de cambio, de conversión. Pero tampoco me permite comulgar, porque no hay esa sincera conversión, ese querer cambiar. Entonces la iglesia dice, aquella persona que persiste en el pecado, ¿para qué se confiesa? Si no quiere cambiar. Ahora, si quiere cambiar, ándale, confiésate, lucha, si vuelve a caer, se vuelve a levantar, sigue adelante. ¿Y para qué comulga? Para tener fuerza y seguir adelante. Se vuelve a caer, vuelve a confesar, vuelve a comulgar, recibe la fuerza para seguir adelante. Pero si no quiere cambiar, ¿para qué se confiesa? Es como ponerle, decía un santo, es como ponerle a un puerco, un cochino, a un cerdo, ponerle un vestido blanco, un traje blanco y soltarlo para que se revuelque en la pichera, en el barro. Lo va a ensuciar de una vez. ¿De qué le sirvió? De nada. Ahora, cuando la iglesia dice no debe comulgar o impide comulgar, no significa que te le va a poner un revólver en el pecho o una pistola en el pecho para que no comulgue, no. Implica que se le llama a la conciencia, a la convicción de la persona, para que la persona diga, no debo comulgar. ¿Quiénes? Específicamente. En primer lugar, los que viven arrejuntados, el concubinato. ¿Por qué no pueden comulgar? Porque viene la pregunta, ¿usted está dispuesto a separarse de esa persona? No. Entonces no debería comulgar porque no hay sincero arrepentimiento y no hay propósito de enmienda. ¿Usted está dispuesto a casarse? No. O sea, ni una cosa ni la otra. ¿Usted está dispuesto a acostarse con esa persona esta noche? Sí. Entonces, ¿para qué comulga? El que vive en adulterio, igualmente, observe una cosa, que no le prohíbe comulgar, por ejemplo, a los novios, y de repente un novio tuvo relaciones sexuales, y ese novio viene a confesarse y está arrepentido y quiere cambiar, puede confesarse, puede comulgar. Pero que está viviendo ya con su pareja, no debe confesarse, no debe comulgar. ¿Por qué? Puede hablar con el sacerdote, le puede contar su pecado. El sacerdote no le puede dar la absolución. ¿Por qué? Porque no hay un sincero arrepentimiento. Entonces, los dos tienen sexo. Este tiene sexo y este también tiene sexo. Pero este novio tiene el propósito de cambiar. Y le dice a la novia, pecamos, pero voy a salir de este pecado, voy a seguir adelante. Vamos a luchar. La novia le dice, sí, va y se confiesa, comulgan, tienen fuerza. Siguen luchando. A lo mejor otro día fallaron. Pero recuerda que había un sincero arrepentimiento y un deseo de cambio. Y lucharon, volvieron a fallar. Está la opción a recibir la confesión y la comunión. ¿Por qué? Porque hay un verdadero propósito, hay una lucha.
pero volvió a pecar, ciertamente. Pero recuerde que la Biblia dice que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonarnos 70 veces 7. Padre, eso quiere decir entonces que yo voy, peco y me confieso así por así. No, eso no es lo que le estoy diciendo. No me entiendan mal. Estoy diciendo que debe haber un sincero arrepentimiento y un deseo de cambio. Que por fragilidad o por lo que sea volvieron a caer, vuelven a confesarse. Muy distinto a que usted diga, yo voy a confesar y luego me confieso. Eso ya sería distinto. Eso sería un pecado también. Ahora bien, igualmente los que viven en adulterio, que es casado por la iglesia, se separó, vive con otra persona, no debería comulgar hasta que no se separe o hasta que vivan cama separada. Entonces, cama separada, si puede confesar y puede comulgar. Si no tienen relaciones, puede confesar y puede comulgar. Pero si están viviendo en adulterio y no van a cortar con la relación sexual, pues ¿para qué se confiesa? ¿Para qué comulga? Pero es que el sacerdote de mi parroquia me confiesa. Sí, la confiesa. Pero a ver, dime una cosa. La confesó ahorita y en la noche se volvió a acostar con su pareja. ¿De qué le sirvió la confesión? Ahí está el pecado. ¿De qué le sirvió? Pues nada. Pero yo voy a comulgar porque el sacerdote me va a dar la comunión. La iglesia recomienda que no se le dé la comunión. Oh, perdón, que no comulgue. Me equivoqué. Que no comulgue, no que no se le dé la comunión. La iglesia dice, si usted está viviendo en concubinato o en adulterio, no comulgue. Pero yo voy a recibir la comunión. Vaya, recibe la comunión y el sacerdote no se la va a negar. El sacerdote se la da. La iglesia dice, el que venga a recibir la comunión se le da. Aunque no debería. ¿Por qué no debería comulgar? ¿Por qué? Y póngale no solamente el concubino, el que vive rejuntado, el casado por la iglesia, o casado y vive en adulterio, el casado simplemente por lo civil. O, ¿por qué no debe comulgar el homosexual que tiene una pareja estable? ¿Por qué no debe confesar, comulgar la lesbiana que tiene una pareja estable? Que es muy distinto a un homosexual que cometió pecado, está arrepentido, quiere luchar por no pecar, ese puede confesarse, puede comulgar. Claro está, hay un arrepentimiento y tiene deseo. Una lesbiana está luchando por salir, puede confesar, puede comulgar. Pero un homosexual que tenga su pareja y no va a hacer nada para dejarlo, o una lesbiana y no va a hacer nada para dejarlo, la iglesia recomienda, ¿para qué se confiesa? ¿Para qué comulga? No le va a servir de nada. Una persona que le tenga odio a otra persona, ¿para qué se confiesa? Y Jesús dice, perdona y serás perdonado. Ya puede confesar 1000 veces, pero no va a ser perdonado, porque no ha perdonado. ¿Para qué va a comulgar? No está en gracia de Dios, no hay una sincera conversión, no hay un cambio, te va a hacer daño. Ya le voy a mostrar el daño que se hace. Una persona que va a un brujo, está arrepentido, está dispuesto a no ir más. No, es que yo me estoy haciendo una limpieza y tengo que ir varios días porque, y se va a confesar. ¿Para qué? Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, no debe confesar, no debe comulgar hasta que haya un sincero arrepentimiento, un sincero cambio. Una persona que haya matado, ¿está arrepentido? No, yo voy a seguir matando. Entonces, una persona que se haya embriagado, un borracho, cometió el pecado de la embriaguez. Bueno, perfecto. ¿Está arrepentido? Sí. ¿Está dispuesto a apartarse del alcohol? No, yo este fin de semana otra vez me voy a rascar, otra vez me voy a embriagar. Y no estoy dispuesto. ¿Para qué confiesa? ¿Para qué comulga? Un drogadicto, ¿está dispuesto a dar la droga? Sí. Bueno, perfecto, dale. ¿Que volvió a caer? Bueno, vuelve a confesar y vuelve a comulgar. Vamos para adelante, agarrando fuerza, hasta lograr vencer. El que va al espiritismo, que lee tabaco, el que fuma el tabaco, el que lee las cartas. Estos son pecados. El que calumnia. Usted calumnió a una persona, es un pecado. ¿Está arrepentido? Sí.
¿Está dispuesto a no hacerlo más? Sí, entonces te puede confesar y puede comulgar. No, es que a mí me gusta levantar calumnia y voy a seguir así. ¿Para qué se confiesa? ¿Para qué comulga? Igualmente chismoso. El difamador, el que habla mal de las personas. Si hay un sincero cambio, ándale. Puede confesar y puede comulgar. Y esto es lo que yo quisiera que hoy analicemos. Hay pecados graves. El que roba. Usted robó, está bien. ¿Pero está dispuesto a cambiar? Puede confesar y puede comulgar. ¿No está dispuesto a cambiar? ¿Para qué? Ahí tiene que haber un sincero arrepentimiento. ¿Qué pasa si la persona no quiere un sincero arrepentimiento? ¿Por qué la iglesia recomienda no comulgar? Porque la Sagrada Escritura en San Juan capítulo 13, versículo 25 dice, lo leo pues del 24. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntele de quién está hablando, cuando él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice, Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo tomó y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y escuche lo que viene. Entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. ¿Observan? Tras el bocado, entró en él Satanás. ¿Jesucristo le negó la comunión a Judas? No. Se la dio. Él la recibió. Y tras la comunión, entró Satanás. La pregunta es, ¿por qué? Mire la respuesta. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Otra vez, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Qué significa? Que en Judas no había ningún arrepentimiento. No había un propósito de enmienda. Sabía que era traidor. Estaba traicionando al Señor. Y la pregunta es, ¿estás arrepentido? ¿Estás dispuesto a no hacerlo? No. Dice Jesús, lo que vas a hacer, mire entonces que Judas tenía claro que él lo iba a hacer. Llueva, truene y relampaguee. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Por qué tras de la comunión entró Satanás? Porque él no estaba arrepentido, no tenía propósito de enmienda. Por eso la iglesia dice, a una persona que no tenga propósito de enmienda, pues no, primero la confesión es mala, segundo, no debería comulgar, pero si viene a comulgar, hay que hacerlo de Cristo, darle la comunión, a pesar de que tras el pan entra Satanás a obrar. ¿Por qué? Porque lo que vas a hacer, hazlo pronto, está decidido a hacerlo. Ahí está el pecado que me impide comulgar. ¿Cuál es el pecado que me impide comulgar? Cualquier pecado grave, que yo no esté arrepentido, que yo no quiera cambiar, que no tenga propósito de enmienda, ese me impide comulgar. ¿Qué pecado me permite a mí comulgar? Cualquier pecado, pero que yo esté arrepentido y quiera cambiar, tenga propósito de enmienda, sea el pecado más grande del mundo. Y puede ser de dos maneras. Uno, me arrepiento, voy y me confieso. Y comulgo. ¿Por qué comulgo? Porque hay un sincero arrepentimiento, porque hay un propósito de enmienda, y Dios me perdona a través del sacramento de la confesión. Ya puedo comulgar. No pienso hacerlo. A lo mejor vuelvo a fallar, pero mi propósito en ese momento no es. Por eso yo propongo firmemente no volver a pecar. Propongo. Es lo que voy a hacer. Es el esfuerzo, es la lucha. Es un propósito. Estoy en la lucha. Entonces, cualquier pecado, por muy grande que sea, si yo estoy arrepentido, tengo propósito de enmienda, ese pecado no me impide comulgar. ¿Por qué? Porque tengo la opción a confesarme y puedo comulgar. Y la iglesia dice, y si ha cometido un pecado y no ha podido confesarse, y entonces, por ejemplo, tiene que comulgar porque a lo mejor su hijo está en la primera comunión, o por cualquier motivo, y tiene ese pecado,
pues en el momento del acto de contrición en la misa, pídele perdón al Señor, haz el propósito de no volver a pecar, propósito de enmienda y el propósito de confesarse lo más antes posible. Y después de la comunión puede ir a confesarse lo más antes posible, sin hacer de esto una costumbre. A eso lo recomienda la Santa Madre Iglesia. Entonces, queridos hermanos, la Iglesia nos aconseja que el pecado grave que no tenga yo un sincero arrepentimiento y un propósito de enmienda me impide confesar y me impide comulgar, porque no será una buena confesión y no será una buena comunión. Pero si la persona dice, pues yo voy y me confieso y no le digo al cura ese pecado, o yo no soy sincero, le digo que yo soy casado y mentira, no soy casado, vivo en adulterio o vivo en concubinato, o el cura me dijo que podía comulgar y yo voy y comulgo, la Santa Madre Iglesia nos está enseñando que no debe ser. Pero yo voy y comulgo, el cura no se da cuenta, el cura le va a dar la comunión, no se la va a negar, pero la Iglesia le está recomendando que no lo haga para que no le pase lo de Judas, que al recibir el pan entró tras él Satanás, porque no había querido tener un sincero arrepentimiento y un propósito de enmienda. Bien, estos son los pecados que nos impiden confesar y nos impiden comulgar. Gracias por su pregunta. Padre Luis, no cabe duda que tenemos que estar alertas y vigilantes para cuidar nuestra alma y no cometer estos pecados y recibir a nuestro Señor Jesucristo de la mejor manera posible. Y gracias a Dios, para purificar nuestra alma, tenemos el sacramento de la reconciliación. Dios en su infinita misericordia sabe que todos nosotros somos débiles y nos equivocamos y cometemos pecados. Por eso nos ha dejado el sacramento de la reconciliación, para que nosotros vayamos con el sacerdote y le pidamos perdón a nuestro Señor Jesucristo. Padre Luis Toro, ¿qué consejos nos das para hacer una buena confesión? ¿Y cada cuándo nos recomiendas acercarnos con el sacerdote y pedirle la reconciliación? Bien, en esa otra pregunta, ¿qué debemos hacer para hacer una buena confesión? La Iglesia nos enseña examen de conciencia. Examen de conciencia significa examinar de verdad a la luz de la palabra, con los textos que le he dado de las Sagradas Escrituras, examinar a la luz de la palabra qué cosas malas he hecho yo. O sea, a ver, no qué opino yo y qué pienso que es pecado. Así no es. El examen de conciencia no viene de ahí. Es que yo opino que esto no es pecado. Así no es el examen de conciencia. El examen de conciencia es cuando yo, por ejemplo, miro, la palabra de Dios me dice que ir a los brujos es pecado, que abortar es pecado, que robar es pecado, que matar es pecado. Toda la lista que le he dado. Yo lo he hecho, hago el examen de conciencia. Examino a ver si lo he hecho, a la luz de la palabra de Dios. Es un examen de conciencia. El examen de conciencia no es mirar a ver, ¿será que yo estoy de acuerdo que eso es pecado? A mí me parece que no es pecado. No, eso no es examen de conciencia. El examen de conciencia es precisamente a la luz de la palabra y puede también dejarse iluminar por los mandamientos de la ley de Dios, ¿verdad? Pecados, por ejemplo, pecados comunes, la mentira, el robo, la calumnia, la difamación, el ir a los brujos, el aborto, el homosexualismo, que ahorita está de moda, lesbianismo, novios con derecho, amigos con derecho, adulterio, fornicación, la pornografía, cuántos pecados que están ahorita de moda, las malas palabras, no ir a la iglesia los domingos, no ir a misa los domingos, ir a las sectas protestantes, que es un pecado de apostasía, volverse a bautizar en una secta, pecado de apostasía, aquellos que dicen yo voy a misa, pero luego voy al culto evangélico, eso es pecado también. Son pecados modernos, son pecados que
que la gente dice, no, pero para mí eso no es pecado. Para usted, eso no es pecado. Pero no es usted el que tiene que decir qué es o no es pecado. Cuando usted sea Dios, usted dice qué es o no es pecado. Ahorita usted no es Dios, entonces debe escuchar la palabra de Dios que nos dice qué es pecado. Exactamente el problema de Adán y Eva, lo que el diablo lo llevó es a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal para decir ellos mismos qué es o qué no es pecado. Por ejemplo, la hechicería, los babalaos, los santeros, el culto a la muerte, esto lo de los muertos, que ponerle comida para que vengan a comer, superstición. Estas cosas, está creyendo en las cartas, en el tabaco, todos son pecados. Que la gente dice, no, para mí eso no es pecado, ese es problema suyo, pero sí es pecado. La desobediencia de los padres, el insulto a los padres, levantarle la mano a los padres, son pecados comunes. El pelear con el hermano, el odiar al otro, el no hacerle un favor a la persona, el no hacer obras de caridad, no prestarle un servicio a mi hermano, el poder hacer un bien y no hacerlo, pecado de omisión. Y también el pecado de pensamiento, que es consentir hacer cosas malas, consentirlo, consentir hacer cosas malas y deleitarme en eso. Eso también es pecado. Bueno, son los pecados que nos van atormentando y ¿qué debo hacer para un examen de conciencia? Examinar todo eso, mirar a ver si yo lo he cometido. En segundo lugar, dolor de haber pecado. Oye, Señor, tú eres mi Dios, yo te he fallado, he hecho lo que no te agrada. Dolor, me pesa, dolor de haber pecado. Propósito de enmienda. Yo propongo no volverlo a hacer. Y ese propongo es con Dios, no de palabra, ese propongo es con Dios. Pero si algún día vuelvo a fallar, Dios me vuelve a perdonar, rico en misericordia. Santo es luchar por no pecar y levantarse cuando se ha pecado. Eso es un santo. Un santo no es aquel impecable, es aquel que lucha por no pecar y se levanta cuando ha pecado. Luego, decirle los pecados al confesor. No se trata de decir cómo fue, con quién fue. Eso no le importa al sacerdote. Con quién cometió el pecado o cómo fue que lo hizo. No. La confesión es clara. Robé, punto. No con quién ni cómo. Maté, no con quién ni cómo. Cometí adulterio, no con quién ni cómo. Forniqué, no tiene que decir con quién ni cómo. El cómo se lo guarda. Solamente tiene que decir el pecado, a cada pecado su propio nombre. Eso es lo importante. Decir los pecados al confesor. Hay personas que no le dicen el pecado al confesor por miedo, por temor. Eso está mal, eso queda dentro. Y hay personas que llevan años guardándose un pecado y eso le atormenta. Es un peso que lo agobia y le roba la paz y lo enferma espiritualmente, también físicamente. Es necesario sacar los pecados para quedar liberado. Esos pecados que yo saco, Dios me los perdona. Pero debo decirlo. Me da miedo, eso es verdad. Me da pena, eso es verdad. Porque el diablo existe. Esa es la prueba número 1 de que el diablo existe. Se me van a olvidar los pecados, por eso tengo que hacer un buen examen y ojalá anotarlo. Y luego, no dar vuelta. Se confiesa el pecado por el más grande y así los más pequeños pueden ir saliendo. No tengo que confesar los pecados de la otra persona. A mí qué me importa, no tengo que decir, no es que mi marido, no es que mi esposa, eso no me importa. Los pecados míos de yo, eso es lo que me importa. Tampoco tengo que dar historias, tampoco tengo que alargarme porque hay otras personas que necesitan que confesarse y yo puedo ser instrumento de Satanás para que el otro no se confiese. Porque si yo agarro al sacerdote 1 hora confesándome, 100 personas que querían confesarse se fueron sin confesión, usted fue instrumento de Satanás. Solamente llega mi pecado para eso hizo el examen de conciencia, punto. El cómo, la historia se lo guarda para usted. La dirección espiritual es en otro momento. Cuando va a confesarse es a confesar los pecados. Y luego cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia significa que el sacerdote le va a decir, vaya, dele gracias a Dios de esta manera, rezando un rosario, dando un Padre Nuestro, una Ave María, dándole un mercado a los pobres. Es darle gracias a Dios. La penitencia no es para usted pagar el precio de su pecado, porque nunca lo va a pagar. La penitencia es cuando usted dice, yo voy a darle gracias a Dios.
aquellos de los 10 leprosos que el Señor sanó y uno solo vino a darle gracias. Por eso es la penitencia. La penitencia no es como dicen los protestantes. Ah, sí, con un Padre Nuestro va a pagar al muerto. Ignorante. La penitencia no es para eso. La penitencia no es para pagar el precio del pecado. La penitencia es para decirle a Dios, gracias porque me perdonó. Porque ya Cristo pagó el precio de mi pecado. ¿Y cada cuánto debo confesarme? Debo confesarme. La iglesia recomienda cada mes, cada 2 meses, o máximo de tiempo que debo durar, 3 meses. Y luego, los que son menos cristianos, los que no le importa tanto las cosas de Dios, puede hacerlo una vez al año. El menos. Por eso la iglesia dice al menos una vez al año. Al menos significa el que menos cree debe confesarse una vez al año. Pero lo normal debería ser cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses. Los que están enfermos, si la iglesia le permite, hasta 6 meses. Si no, no debería comulgar hasta volverse a confesar. Pero si en ese tiempo ha cometido un pecado grave, un pecado mortal, mejor se confiesa, aunque se haya confesado una semana antes. O se haya confesado ayer, pero hoy volvió a cometer un pecado muy grave, pues debe volverse a confesar lo más antes posible. Bueno, ojalá que esto también nos ayude. Esta pregunta también me ha gustado. Gracias, Padre, por esta pregunta. Y gracias a los hermanos que me están escuchando. ¿Alguna otra cosita? Por último, Padre, tú tienes ya muchos años como sacerdote y eres un misionero incansable. Estoy totalmente seguro que en tu caminar has ayudado a muchas personas a acercarse a la Eucaristía y recibir a nuestro Señor en el sacramento de la reconciliación. ¿Qué consejos nos das tú desde el fondo de tu corazón y con toda la experiencia que tienes para recibir a nuestro Señor Jesucristo, siempre con mucha devoción, con mucho amor, con mucha fe y esperanza? Querido Padre Sergio, gracias por esa otra pregunta que de verdad me gusta, me interesa responder desde lo más profundo de mi ser. ¿Cómo recibir a Jesucristo con piedad, con amor, con respeto, con cariño? Las personas que quieran hacerlo. El primer consejo que le doy es el consejo que da San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, en el versículo 28. Dice San Pablo, y este consejo es el que yo le doy para que lo reciban con piedad, con respeto, con esperanza, con fe. Examine pues cada cual y coma así el pan. Examínense pues cada cual y coma así el pan y beba del cáliz. Pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. El primer consejo que le doy es que cuando vaya a comulgar, sea capaz de discernir, de descubrir a la luz de la fe que en ese pedazo de pan y en ese vino está el cuerpo y la sangre de Cristo. Es discernir que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Descubrir que ahí está. Y descubrirlo a la luz de la fe. Para no pecar contra el cuerpo de Cristo, porque en el versículo 27 dice, por tanto, quien coma el pan o beba del cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. El que coma del pan y beba del cáliz indignamente será reo del cuerpo y la sangre de Cristo. Eso significa que San Pablo nos da un consejo, que no debo pecar contra ese pedazo de pan consagrado, contra el cáliz, contra el vino consagrado, porque ahí está el cuerpo de Cristo. Si le falta el respeto, estoy pecando no contra el pan, no contra el cáliz, sino contra el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Qué otro consejo les doy? Le doy el consejo de que tengan piedad. Eso, piedad. Y piedad no es otra cosa, sino respeto por Dios y por las cosas de Dios. Cuando nos vayamos a acercar a la comunión, debemos acercarnos con piedad, con respeto.
La Santa Madre Iglesia nos recomienda que deberíamos ir a comulgar así. Que esto significa que mi corazón se dirige a Dios y Dios viene a mi corazón. Eso es piedad, respeto por Dios y las cosas de Dios. Y entonces yo voy a recibir la comunión con toda la fe. Y debo haber antes hecho un ejercicio de fe. Ojalá repetir en mi memoria, habiéndomelo aprendido de memoria, el capítulo 6, versículo 51 de San Juan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Debo recibirlo con esa esperanza de vivir para siempre, con esa fe. Si Jesús dijo, yo soy el pan, yo lo creo. Aunque no lo veo, pero lo creo. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Debo aprovechar esta oferta. Si uno come de este pan, oferta. Si uno come de este pan, oferta, oferta. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Entonces aprovecho la oferta en fe y la esperanza. ¿Para qué lo hago? Porque espero vivir para siempre. Estoy convencido, porque le creo a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, quien es mi Señor, que Él está en el pan porque lo dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Y también puede recordar el capítulo capítulo 6, versículo 53, donde dice Jesús, en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Tengo que mirar esto y creerlo. Si Jesucristo me dice que si yo no lo como, entonces no voy a tener vida, yo no me puedo quedar sentado sin comulgar. Yo no puedo ir a misa y quedarme sin comulgar. Tengo que hacerlo. Y si no comulgo, tengo que arreglar mi situación. Y luego dice el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Eso es recibir la comunión con fe. Fe en la palabra del Señor. Creo no solamente en Jesús, le creo a Jesús, le creo a su palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Debo creerle a la palabra de Jesús, porque Él mismo reclama en Lucas 6:46, ¿por qué me dice Señor, Señor, y no hace lo que yo les mando? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Esa es nuestra esperanza. Con esa firme esperanza debemos recibirlo. Con ese anhelo en nuestro corazón. Con un deseo grande de poder tener vida eterna y resucitar con Él en el último día. Por eso me acerco con piedad, con respeto, sin comer chicle, sin estar hablando con el compañero. Me acerco a recibirlo. Y ojalá, antes de recibirlo, mientras el compañero que va adelante está recibiéndolo, yo puedo arrodillarme y me levanto rápidamente para recibir la comunión. Y si el sacerdote me lo permite recibirlo de rodillas, pues lo recibo de rodillas. Y si no, doblo la rodilla antes de que me toque a mí, cuando está comulgando el otro, para demostrarle mi respeto, mi adoración, creyendo que Él es Dios, a Jesús. Y luego dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Eso se llama común unión. Versículo 56. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Esto es la común unión que yo debo creer. Por eso debo acercarme a la comunión. Yo quiero vivir en él y él en mí. Y cuando me siento, debo sentarme a pensar esto. Él vive en mí y yo en él. Porque está escrito eso. Que me come vivirá Él en mí y en él. El versículo 57 dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Hay que comerlo. El que me coma vivirá por mí. Entonces yo simplemente tengo que ser consciente
que yo no puedo vivir por mí mismo, sino que yo vivo por Cristo. Es Cristo quien vive en mí. El que me come vivirá por mí. Tengo que tener conciencia de esa realidad. Si no tengo conciencia de esa realidad, entonces estoy fallando. No debería comulgar. Aunque me hubiese confesado pronto. Pero si yo no creo que Jesús está en la hostia, y si no tengo la esperanza de hacerme uno con Él y visitar con Él, creyendo que Él es Dios y está ahí, no debo comulgar, porque no lo estoy reconociendo. Y luego otro consejo, el que le da San Pablo a los Corintios en el capítulo 10, versículo 17, dice, porque uno solo es el pan, aún siendo muchos, un solo cuerpo somos, pues todos participamos del mismo pan. Debemos participar del mismo pan para entrar en común unión entre nosotros. Somos muchos, pero comemos un solo pan y formamos un solo cuerpo. Eso se llama común unión entre nosotros también. Ojalá pues que ustedes y yo nos acerquemos con un respeto, con piedad, a recibir la comunión. Y si no, no nos acerquemos. Y luego, al comulgar, me siento a gustar, a saborear ese encuentro con el Señor en lo profundo de mi ser. Él conmigo y yo con Él. Gracias, Padre, por su pregunta. Padre Luis Toro, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros en esta parroquia digital toda esta experiencia tan bonita que estoy seguro que va a ayudar a muchísimas personas a que se acerquen a nuestro Señor Jesucristo y reciban su cuerpo y su sangre de la mejor manera posible. Me siento muy honrado de que hayas aceptado hacer este video conmigo y me comprometo a rezar por ti, Padre, para que el Señor te conceda mucha fortaleza espiritual y vivas como hasta ahora, enamorado de tu sacerdocio y enamorado de ser un misionero para predicar el nombre de Jesús a todas las personas que tanto lo necesitan. Gracias por tu vocación, gracias por haberle dicho sí a nuestro Señor Jesucristo. En lo personal, eres un modelo para mí. Ánimo, Padre, en esta parroquia digital rezamos por ti, a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Santísima Madre, para que te cuiden y te acompañen siempre y en todo momento. Y por último, me gustaría, Padre, que nos des tu bendición a todas las personas que estamos viendo este video. Gracias, Padre Sergio. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir con todos los hermanos de esta parroquia digital y también contigo, hermano sacerdote. Le admiro también por ese esfuerzo que está haciendo de llevar la palabra de Dios a todos los hermanos. Me alegra, mi corazón siente regocijo, mi corazón palpita de alegría al saber que hay sacerdotes que están desgastando su vida por ser luz en medio del mundo, como una vela, como un velón que se desgasta para alumbrar, para hacer luz en el mundo. Padre, con sincero corazón, te aprecio mucho, también le admiro y le respeto, y le invito a todos los hermanos que nos siguen a través de esta su parroquia digital a seguir adelante, a seguir luchando, porque el mundo de hoy va como para un despeñadero, a un barranco, en una estampida, y no hay quien lo salve, quien lo rescate. Y el Padre Sergio está siendo uno de aquellos ministros que Dios ha colocado para salvar almas, para rescatarlas en esa estampida que el mundo los lleva hacia el abismo. Me alegra mucho, le felicito por ese trabajo que está llevando a cabo y te agradezco la oportunidad que me ha brindado de compartir con sus feligreses en esta parroquia digital. Les quiero mucho, les amo con todo mi corazón, a todos, también a ti, Padre, porque eres mi hermano sacerdote, y a todos los sacerdotes del mundo, a todos los obispos. Verdaderamente me siento orgulloso de ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y sí, claro que sí, como misionero de la misericordia, uno de tantos sacerdotes que el Papa mandó por el mundo,
a proclamar la misericordia de Dios. Voy a implorar la bendición sobre todos. Claro que sí, con alegría, con fe, no sin antes darle gracias a Dios por esta bella oportunidad de haber compartido con todos ustedes. Padre omnipotente, a esta hora del día elevo mi mente y mi corazón hacia ti para darte la gloria, el honor, el poder, la adoración que solo tú mereces, pues solo tú eres Dios. Y darte gracias por esta bella oportunidad que me ha brindado de compartir con mis hermanos en la fe a través de esta parroquia digital del Padre Sergio. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu prepare la mente y el corazón de todos aquellos que siguen estas enseñanzas para que la semilla del reino, que es tu palabra, crezca y germine en sus corazones para la vida eterna. Señor Dios omnipotente, te suplico que así como envío la ayuda de Nechora sobre la tierra, te digne derramar incesantes bendiciones sobre todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Sergio, un abrazo para ti y para todos los que le siguen. Se le quiere mucho. Otro día nos volveremos a encontrar en el camino de la vida. Felicidades. Gracias. Gracias de todo corazón, Padre Luis Toro, por la bendición que nos has dado. Nos encomendamos en esta parroquia digital a tus oraciones y en especial pide por mí, para que sea un buen sacerdote, viva enamorado de mi vocación y anuncie el dulce nombre de Jesús a todas las personas, hasta que mi Señor Jesucristo me llame a su presencia. Sigue adelante, Padre Luis, eres un gran misionero. Muchas personas te necesitamos para que nos recuerdes que Dios nos ama y que la vida junto a Él es fantástica.